Bienvenido, Pastor Hal. Gracias, Pastor Aurelio. Es un gozo, me siento como en la casa, me siento como en Barranquilla. Aquí está su presencia. Hay corazones hambrientos y sinceros, y Dios siempre se mueve. El Espíritu del Señor es atraído donde hay hambre de su presencia. Y sabe que el Señor a veces le gusta como hacer que va a pasar de largo, a ver quién le dice, no, quédate aquí, quédate aquí. ¿Se acuerda de los dos discípulos que iban camino de Maús y el Señor hizo que iba a pasar de largo? Pero le dijeron, no, quédate con nosotros. Y ese es cuando hay pasión por el Señor, cuando hay amor por Él, es atraerlo para que se quede con nosotros. Que no nos visite, sino que habite. Que haga su habitación en medio de nosotros. Y de verdad, gracias, Pastor Aurelio, Pastora Patricia, gracias por su confianza. Gracias a Dios por estar aquí en este lugar. Sé que el Señor ha conectado nuestros corazones para seguir orando mutuamente. Ustedes por nosotros, nosotros por ustedes. Bueno, estamos en esta noche iniciando entonces esta primera parte de la conferencia El adorador conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos hay así aquí en esta noche? El adorador, los adoradores. Hablamos el sábado, hace 15 días fue, ¿no? Hablábamos acerca de los que Dios busca, la gente más buscada por Dios. Y son los verdaderos adoradores. Y en esta noche vamos a introducirnos en esa vida maravillosa que es la de David, la vida de David. La Biblia dice que lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Los ejemplos de vidas como la de David han quedado escritos para animarnos, para exhortarnos también a nosotros que estamos en este tiempo, aquí en este lugar de avivamiento. Yo creo que este valle de Sittim, lo que Dios ha dicho, esta ciudad de White Plain, será llena de su gloria como las aguas cubren el mar. En el libro de Hechos de los Apóstoles se refiere a David, el apóstol Pablo, en uno de sus mensajes, capítulo 13, Hechos capítulo 13, y el versículo 22. Hechos 13, 22. Y viene haciendo un recorrido histórico el apóstol Pablo allí en este sermón, en esa predicación, y llega a este versículo diciendo que Dios quitó a Saúl y les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Wow, ¿cuántos quisieran escuchar que eso Dios piensa de cada uno de ustedes? Y debe ser nuestra aspiración, nuestro anhelo, lo que Dios piense de nosotros. Debiéramos anhelar que sea algo así como dice que Dios halló a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esta primera parte la he titulado del llamado a la formación. Dios tiene 3 etapas. Nos llama y aún nos ha llamado desde el vientre. ¿Sabe que Dios dice en el Salmo 139 y en Jeremías capítulo 1 que Dios desde el vientre de nuestra madre, nuestro embrión vieron sus ojos? Él estuvo supervisando la vida de cada uno de nosotros desde el vientre para que no falte nada de lo que fue escrito en su libro. Dios, ¿sí me están oyendo, sí? Dios tiene escrito en su libro su plan para nuestra vida. Ahora, yo siempre le digo allá a la iglesia, de pronto nuestro aterrizaje no fue el mejor. Decir, de pronto no nacimos en las mejores condiciones, eso es lo que quiero decir. De pronto nuestro aterrizaje en esta tierra no fue el mejor, no fue el ideal. Algunos sí, para otros quizá no.
Pero eso no importó, o eso no importa delante de Dios, en el sentido de que lo que Él ha escrito, lo que está en su libro acerca de cada uno de nosotros, se cumplirá. Lo que Dios ha diseñado de cada uno de nosotros será una realidad. Ahora, eso depende también en parte de nosotros, que estemos de acuerdo a lo que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Pero la vida de David no fue desde el principio fácil, la vida de David. Hay un llamado, ¿verdad? Pero también hay un proceso. Diga conmigo, proceso. No nos gustan mucho los procesos, seamos honestos. Quisiéramos las cosas ya, café instantáneo. ¿Cómo se llama? Crispetas, ¿cómo se le dice acá? El maíz, mira, lo que explota, instantáneo. Exactamente. Todo lo queremos ya, ahora. Estamos de carrera, queremos todo. No nos gustan mucho los procesos, a veces nos gustan más los eventos, ¿verdad? Pero un evento tiene sentido si inicia un proceso, si es parte de un proceso. Ahora, en este del llamado a la formación, les decía, para David no todo fue fácil, desde el comienzo no todo fue fácil. Él no era tenido muy en cuenta por su papá, por sus hermanos. ¿Y dónde lo encontramos? Vamos al libro de Samuel, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y usted se puede identificar y recibir sanidad esta noche. Sanidad en su corazón. Sanidad si de pronto las cosas no han sido fáciles. Yo creo que para la mayoría de nosotros no han sido muy fáciles. Pero a través del ministerio de la palabra y del Espíritu Santo, usted va a recibir sanidad, libertad esta noche. Dice capítulo 16, versículo 11. A ver, Saúl ha sido desechado. Dios envía al profeta Samuel a una casa, le da la dirección, la casa de Isaí, y unge allí al hombre que será rey sobre Israel. Luego allí ya llegó Samuel y empieza un desfile. Ahí están los hijos de Samuel, los hijos de Isaí delante de Samuel, el profeta de Dios. Y empieza a pasar el mayor. Y así empiezan a pasar todos los hijos de Isaí. Y Samuel, cuando los ve robusto, los ve fortacho, de gimnasio y todo. Y él piensa, este es el ungido, el que voy a ungir para rey, en reemplazo de Saúl. Pero el Señor le dice, ese no es. Y pasa el segundo, bueno, este sí debe ser. Y el Señor tampoco. No mires lo que está delante de tus ojos. Ojo con eso. Y a veces nos dejamos como confundir por los estándares de esta tierra, por los estándares de este mundo. El Señor le dice, no mire lo que está delante de tus ojos, porque eso lo miran todos, pero yo miro ¿qué? El corazón, lo que muchos no ven. Allí las intenciones, los motivos. ¿Sabe? Para Dios es más o tan importante no solo lo que tú haces. El ministerio que tú realizas no es importante, pero también es muy importante por qué lo haces. ¿Lo haces por amor? ¿Lo haces para la gloria de Dios? Hay como 3 o 4 válidos motivos para que tu ministerio, para que tu servicio sea oro, plata, piedras preciosas. Porque podrá ser un ministerio hecho de madera, heno y hojarasca. Y eso será probado el día delante del trono del Señor. ¿Cuántos quieren que lo que hayan hecho en esta tierra permanezca por la eternidad? Eso tiene que ver con lo que nadie ve. Tiene que ver con las intenciones, los motivos de tu corazón. ¿Por qué hago lo que hago? Piénselo siempre, evalúese. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por amor a Dios? ¿Para su gloria? ¿En su nombre? Esa es otra enseñanza que se me está colando aquí esta noche. No estaba aquí en las notas. Pero bueno. Creemos que el Señor nos está hablando y nos va a seguir ministrando. ¿Eh? Y dice el versículo 11. Acaban de pasar 7 hijos. Ahora, Samuel fue un tremendo profeta. La Biblia dice que ninguna palabra Dios dejó caer a tierra de las palabras de Samuel. Pero ahí está en una situación bastante complicada. Él entendió que era en la casa de Isaí, donde iba a ser ungido el nuevo rey de Israel. Y pasan todos los hijos de Isaí, porque Samuel le dice, manda a traer a tus hijos, llámalos, convócalos, no comeremos, no cenaremos hasta que se haga lo que Dios me ha enviado a hacer. Y entonces dice el versículo 11,
Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero mire qué curioso. No lo había llamado su papá. No lo había convocado. Por eso la pregunta de Samuel, ¿estos son todos tus hijos? No lo consideraba, digamos, como parte de la invitación, no lo consideraba. Es más, los otros los nombran. Abinadab, Sama y otros más. Pero dice, no, tengo uno, el menor, pero ni por nombre es llamado. Tal vez muchas veces te has sentido así, de esa manera. Como que no cuentas para nadie, como que no eres importante, como que ni con tu nombre se tiene en cuenta, pero no para Dios. Aunque no era tenido en cuenta por su padre en este sentido, sin embargo, por Dios sí era tenido en cuenta. Y vamos a mirar el capítulo del Salmo 78. Salmo 78. Vamos a leer del versículo 70 al 72. Salmo 78. ¿Dónde lo encontró Dios? ¿Dónde lo halló Dios a David? ¿Dónde estaba? Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Dónde lo encontró Dios? ¿Dónde estaba David? Detrás de las paridas, detrás de las ovejas. Bueno, ¿qué dejan las ovejas? ¿Qué olores expiden? David estaba allí. Tal vez en el peor, quizá, de los trabajos. Quizá en un lugar un poco que no fuera muy agradable estar. En un lugar un poquitico como sucio, por decirlo. Difícil, ¿verdad? Para cuidar todo el rebaño. Pero quiero llamar la atención porque a veces Dios nos pone en lugares insignificantes. En lugares de poca importancia. Y empieza el Señor a formarnos cuando los pastores nos ponen y nos piden que hagamos ciertos oficios, ciertas labores, quizás no muy agradables, quizás no muy llamativas. Pero allí por dentro está el llamado del Señor, estar en una plataforma. Allí en el corazón está el llamado de Dios para estar en un equipo de adoración, de alabanza, en el ministerio, para servir al Señor. Pero los comienzos no son así. Los comienzos con Dios empiezan en formas que pudiéramos nosotros como desechar, como pudiéramos nosotros pensar, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Y piensan ustedes también en la vida de José, un joven soñador que Dios le dio, ¿verdad?, a su corazón sueños de grandeza. Sin embargo, su vida fue formada en la cárcel, en la esclavitud. Pareciera que Dios se hubiera olvidado de los sueños, pero Dios no se olvida de lo que te ha llamado. Dios no se olvida de lo que te ha llamado. Y comienza a probar tu corazón. El Salmo dice que Dios prueba el corazón y la mente, y a los justos nos prueba. No deseche ese día de las pequeñeces, dice el profeta. No deseche esos pequeños encargos que te han entregado. Sé fiel a Dios.
hazlo como para Él, como dice. Aún en tu trabajo, vamos a darnos cuenta, el trabajo no solamente es un medio para tener el sustento, ¿sabe? En la economía de Dios, el trabajo es una manera de formar tu carácter, en responsabilidad, en puntualidad, en esfuerzo, en valentía. El trabajo no solamente es para ver cómo vivimos en esta tierra. El trabajo, la vida laboral, es un laboratorio de formación de Dios. Yo creo que los dos laboratorios principales son la vida familiar y la vida laboral. Porque cuando el Señor habló en la parábola de Lucas 16 acerca, y lo que hemos comentado, si eres fiel en lo muy poco, el Señor habló de la vida laboral. Si eres fiel en lo muy poco, en la vida de trabajo, entonces podrás ser puesto en lo mayor, que es el ministerio, el servicio a nuestro Dios. Entonces lo encontró en un lugar nada agradable, nada deseable, pero allí estaba David haciendo todas las cosas como para Dios, en su vida secreta. Ahora, hay un momento de victoria extraordinario que está en el capítulo 17. Estamos siguiendo un poquitico el recuento de la vida de David. Capítulo 17, famosísimo. Desde niños nos contaron y oímos la historia. David venció a Goliat. Eso está en el capítulo 17. Primero de Samuel, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Los hermanos forzudos de David están en el ejército con Saúl y están peleando contra los filisteos. Y allí, ustedes saben, se da una situación no convencional. Sale un gigante de casi 3 metros para desafiar a los escuadrones de Israel y pedir que se levante alguien de Israel y que luchen entre ellos. Y el que venza en ese combate cuerpo a cuerpo, pues serán vencedor el ejército que represente. Y por 40 días, de mañana y de tarde, Goliat venía para desafiar al ejército de Dios. Y David fue enviado a hacer un mandado. Su papá le dice, coge estos quesos, estos panes, y ve a la guerra y trae prenda para saber que sus hijos seguían con vida. En esa época no transmitían las guerras como hoy por CNN y todo lo demás. Entonces, esa era la manera de que un papá pudiera saber que sus hijos estaban con vida. David llegó a ese campamento y oye lo que este gigante está diciéndoles a los israelitas. Y todos huyen atemorizados. Y David allí está, diciendo algo que a nadie más se le ha ocurrido. ¿Qué le darán al que venciera este gigante? ¿Qué le darán? Y el rey había ofrecido que le daría su hija, que le eximiría de impuestos su casa. Bueno, había una recompensa formidable. Y David lo primero que pregunta, ¿qué le dan? ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Mira, ahí en el secreto David no estaba perdiendo el tiempo. Y quiero que todos aprendamos esto. Las crisis, las situaciones de la vida, las circunstancias que atravesamos, o nos amargan la vida, o nos permiten crecer y fortalecernos en el Señor. Y eso lo decide cada uno, porque es la respuesta, ¿sabe? La palabra actitud con C, la actitud es mi respuesta mental y emocional frente a las circunstancias que se me presentan. Y ahí es donde se marca la diferencia, cómo responde una persona, cómo responde otra persona. Hay una historia de esas que sale por la internet, donde dicen que un vendedor de calzado fue enviado al África a vender calzado al África. Y a los pocos días él manda un mensaje. No, esto es una pérdida de tiempo. Aquí nadie usa calzado. Nos equivocamos. Al poco tiempo mandan a otro vendedor. Y él responde, esta es la maravilla. Porque nadie usa calzado, podemos ponerlos a calzarse a todos. La actitud distinta, la circunstancia la misma, pero la respuesta de cada cual diferente. Y eso es lo que marca la diferencia.
cómo tú respondes a la palabra, cómo tú respondes al llamado del Espíritu Santo. Muchos son llamados, ¿por qué pocos escogidos? ¿Porque el Señor tiene favoritos? No. Porque realmente yo soy el que me escojo. Cuando escojo el llamado de Dios por encima de mis propios valores, por encima de mis propios planes, cuando yo digo, sí, Señor, a lo que tú quieras. Es decir, no es por causa de Dios que tenga una selección, es que cada uno le responde a Dios de otra manera. Y entonces ustedes conocen la historia, cómo David vino con la experiencia. Él cuando dice, el Dios que me libró del león y del oso. ¿Cuándo fue eso librado? ¿Cuándo fue librado David del león y del oso? Cuando cuidaba las ovejas de su padre. Allí en ese lugar quizá de anonimato, ese lugar de anonimato es el lugar de formación. Ese lugar secreto, ese lugar oscuro, es donde se está desarrollando y formando todo el potencial de Dios en cada uno de nosotros. Dice, como Él me libró, también me librará de este gigantón y le daré a comer sus carnes a las aves del cielo. Y ustedes conocen la tremenda victoria. Tremenda victoria. Algunos han sacado hasta como bromas acerca de David. David cogió las piedras y tiró una de ellas, cogió 5 y usó solo una, y en el único lugar, porque todo lo demás estaba completamente blindado con su traje, el único lugar, allí se alojó la piedra. ¿Cómo fue que logró David darle en ese lugar que era el único posible? Alguien dijo, David pudo tirar la piedra para donde fuera, pero el Señor corrió al gigante y se lo puso ahí. Sí, fue sobrenatural darle ahí precisamente en la frente a ese gigante. Pero el Señor estaba, bueno, tírela, a ver, aquí está. Y lo movió y llevó el bulto, como dicen en Colombia. Pero sabe que ese momento de victoria, y en esto vamos a hablar un poco mañana, el momento de victoria es un momento muy crucial, es un momento en cierta manera de cuidado y peligroso. El momento de la victoria, esta derrota tremenda y significativa, le trajo problemas a David. Allí comenzó, y he puesto aquí en mi título, el subtítulo, un momento de victoria, se volvió una vida de dolor. ¿Qué pasó? Vamos al capítulo 18, seguimos en 1 de Samuel. Capítulo 18, cuando están celebrando esta victoria, empieza a salir por los canales de televisión, los canales de radio, una cancioncita. Hay una canción que empieza a circular por todas las emisoras, las estaciones de radio. La canción que cantan las danzarinas, dice allí, 18:6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, a ver, cantemos, a ver, ¿con qué ritmo sería? Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000, Saúl hirió a miles, David a sus 10,000. Y esa fue la música y esa fue la canción de la temporada. En el primer lugar de los Billboard y no sé qué más. ¿Y qué pasa? Versículo siguiente. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ese día, comenzó una secuencia de adversidades, pero que Dios las iba a usar para formar este hombre, porque cuando dice, varón conforme a mi corazón, cuando leíamos en Hechos 13, no es que David nació con ese corazón. Fue todo este proceso para formar en este adorador
un hombre conforme al corazón de Dios. Una mujer conforme al corazón de Dios. Y nada nos pasa por casualidad si estamos caminando en fidelidad con Dios. Nada nos pasa porque sí, por azar. La Biblia dice muy claramente que todas las cosas Dios las usa para bien a los que aman a Dios. Hay un plan y hay un propósito con todas las cosas en nuestra vida. Y allí comenzó esa relación muy difícil con el rey, que es una figura de autoridad. Y vamos a encontrarnos con figuras de autoridad a lo largo de nuestra vida. Figuras de autoridad. Quizás las relaciones, yo les decía, Dios usa personas, relaciones con personas y circunstancias para formar nuestra vida. Y quizá la relación con personas en autoridad son de las más importantes en nuestra vida. Y todos empezamos con relaciones con personas de autoridad en nuestros hogares. ¿Cuántos jóvenes están aquí hoy? ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la tierra? Dije jóvenes. No, está bien, todos. Todos somos hijos. Y el Señor dijo, el primer mandamiento con promesa tiene dos promesas. Que les irá bien y serán de larga vida. Son en dos sentidos esa promesa. Porque hemos conocido a gente que le va muy bien y dura muy poco. Y vemos a gente que le va mal y duran y duran y duran. Y ahí salió el proverbio, hierba mala nunca muere. Pero la bendición de Dios, ¿cuál es? Para los que honran a sus padres, que les irá bien y serán de larga vida. Entonces, ¿para qué la larga vida? Para disfrutar el bien que Dios les da y manifestar la gloria del Señor en esta tierra. Cuando trabajaba en Cali, hubo un accidente, no sé si se acuerdan, por allá en los años 80 y algo, un avión de American Airlines se estrelló por Tuluá, ¿no? Alcanzó a cruzar esa cuchilla de allá en Tuluá y allá se estrelló. Era casi para una temporada de Navidad. Y allí murió, yo era visitador médico en esa época, allí murió la hija de un médico ginecólogo que yo visitaba en Cali. Esa joven colombiana, no tenía más de 32 años, ya era la 6ª ejecutiva mundial de Coca-Cola. Yo solamente reflexionaba, alguien que le estaba yendo muy bien, llegar a ese nivel en la empresa, pues hablaba muy bien de su desempeño, pero no tuvo como la vida para poder disfrutar el bien de Dios. Solamente para decirle, con sus padres, jóvenes, y todos nosotros que tenemos nuestros padres, honrarlos a ellos tiene mucho que ver con nuestra calidad de vida, según el diseño de Dios. Honrarlos, ¿de qué manera los honramos? En su palabra habla cómo podemos honrarlos. ¿Verdad? Amándolos, respetándolos, obedeciéndolos en el Señor, obedeciéndolos a ellos. Quizá no son los padres perfectos, bueno, pero tú eres el hijo perfecto. Quizá no sean los padres modelos, pero eres el hijo modelo. Bueno, debe serlo. Pero son la autoridad que Dios puso sobre tu vida. Quizá algunos se han ido, quizá algunos los hayan abandonado, pero debes seguir honrándolos, bendiciéndolos, amándolos con el amor de Dios, perdonándolos. Y si por si acaso alguno dijo en alguna ocasión, yo no seré como mi papá, ese juicio está contra ti. Y de eso debes hoy romperlo. Tal vez llevaba a tu padre ebrio, tal vez golpeaba a tu madre, a ti mismo, y entonces tú hiciste como un juramento, no seré como mi papá. Muchos que lo han hecho se han vuelto como ellos. Porque ese juicio es una falta de perdón. Ese juicio representa la ira reprimida. Un juicio que solamente Dios es el que puede juzgar a los demás. Siempre vamos a tener figuras de autoridad en la casa, en el colegio, en la iglesia, en la ciudad,
en todas partes. Y cómo nos relacionemos con ellos va a determinar mucho de nuestro futuro espiritual y nuestro futuro en esta tierra. Eso le sucedió a David. Y a lo largo de todo este recuento, 3 veces Saúl, 3 veces quiso matarlo. Vamos al capítulo, estamos en el 18, vamos al 11, versículo 11 del capítulo 18. Bueno, desde el 10, para seguir la lectura, aconteció que al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, el arpa, y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Entonces, ¿se la tiró cuántas? 2 veces. Y en el capítulo 19, el versículo 10, está la tercera vez en que Saúl, poseído por un espíritu de las tinieblas, por un demonio, ¿verdad?, quiso matar a su enemigo. Lo veía como su enemigo. Ya no tenía el Espíritu Santo Saúl, sino que lo atormentaba un espíritu de las tinieblas. Pero ¿qué hizo David? David lo evadió. No se dejó herir. Tu responsabilidad frente a toda figura de autoridad es no dejarte herir. Esa es tu responsabilidad. Y la mía. David no le pudo enyesar el brazo a Saúl para que no vuelva a tirar la lanza. Enyesémosle, aprovechemos que se durmió, póngale yeso ahí para que no pueda tirar lanza otra vez. Pero David fue responsable delante de Dios por su propia vida. Y no se dejó herir. ¿Sabe? Un proverbio dice, 19:11, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Sabe que hay más personas heridas en las iglesias por ofensas que por otra cosa? Y nosotros los pastores no somos perfectos, ustedes lo saben, ¿verdad? No somos perfectos. Queremos sinceramente servir a Dios, pero a veces tenemos nuestros días, como ustedes también tienen sus días, y de pronto, uy, esa mirada del pastor fue como la lanza de Saúl. Si no le han dicho, uy, si las miradas mataron, no hay un dicho por ahí, ¿no? Uy, me miró rayado. Entonces va a aprender. Si de pronto ve a alguien, su papá, su mamá, un profesor, el pastor que te está mirando así, usted hace. Debemos ser hábiles en el espíritu, hermanos. Habilidad para no dejarnos herir. Porque el Señor dijo en otra parte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No podrá haber una adoración, un servicio, una alabanza agradable si hay una raíz de amargura que hace oler mal. Guarda tu corazón. Ahora, ¿cómo uno evade ser herido, ser ofendido? Cuando uno no lo juzga. Ah, es que me miró así porque es que yo no le caigo bien. Es que... ¿Tú qué sabes? Podía tener un cólico y estaba con una mirada así de cólico. ¿Sí o no? Juzgar es tomar el lugar de Dios y pretender saber que conocemos el por qué está haciendo lo que está haciendo. Eso es un lugar muy, muy delicado. Y el Señor dijo, no juzguéis, porque para que no seáis juzgados. Yo no sé qué pasó, qué le pasó. Estoy hablando de los pastores porque eso es mi cara. ¿Qué le pasó al pastor? Allá me decían, pastor, usted abrió los ojos. Ya me tenían, al comienzo me tenía que yo ahora de los ojos, con los ojos abiertos. Pastor, no le vamos a echar gotas. Me decía. Pero no se deje herir. Dice que es honra pasar por alto las ofensas.
Gracias. Gracias. ¿Abrí los ojos? No. Bueno, sí. Ahorita hay que abrir los ojos por el agua. Ok. Muy bien. Wow. Mira, realmente con quienes Dios dice en otro proverbio, el hierro con el hierro se sacan filo. ¿Ya? Así el rostro del hombre con el hombre. Yo para ustedes soy, ay, qué pastor tan lindo. Ah, bueno, espero. Ay, qué pastor, qué pastor. Y yo le digo eso a la iglesia, ¿no? Ah, qué pastor. Pero yo les digo, realmente yo les digo, si quieren saber cómo soy, pregúnteselo a mi esposa. Porque cada 8 días que los veo, y aquí cada año, pues, no, qué maravilla. Pero realmente es con las personas con las que estamos más cerca, con las que tenemos toda la bendición de sacarnos brillo. Ahora, y no lo hacemos intencionalmente, porque Dios trataría nuestro corazón. Si tenemos una mala actitud hacia alguien, Dios obra en nuestros corazones. Pero en el diario vivir, en la casa, con nuestros padres y esposos, en el trabajo, allí es donde el testimonio de cada uno brilla o está opaco. Porque allí es donde estamos compartiendo y nos ven nuestras actitudes, nuestras reacciones. Allí nos conoce. Pero cada uno de nosotros, la manera de evadir las lanzas de las personas en autoridad, tiene que ver con el perdón. Diga conmigo, perdonar. No escuché, por favor, perdonar. Perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Le preguntó Pedro a Jesús. 7 veces. Pedro tenía la cuenta muy cortica. 7 veces. ¿Qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Diariamente, por si acaso, ¿no? Porque alguna vez lleva la cuenta en el matrimonio. Ya llevamos 40 años, le queda una. De las 490 le llevo la cuenta, no. El Señor lo puso de una manera que el perdón debe ser generoso. Mira, vamos a hacer la prueba. Manejamos doble estándar. Cuando somos inmaduros en las cosas de Dios, manejamos un doble estándar. Cuando tú eres el ofendido, ¿qué quieres para el que te ofende? Sí, que venga de rodillas. Y si viene, yo estaré considerando a ver si lo perdono. Eso en las buenas intenciones, pero más de uno, uy, Padre, que le caiga un rayo encima. Pero cuando tú eres el ofensor, ¿tú qué quieres para ti? Que me tengan paciencia. Que me consideren. Entonces manejamos un doble estándar. Y Jesús dijo, lo que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, háganselo ustedes a ellos. Entonces cuando maduramos se nos van desapareciendo los dobles estándares. Y es una misma medida. Así como quiero ser tratado, así debo tratarlos a los demás. Entonces, para evadir las lanzas, perdonar es la clave. Ahora, el perdón se fortalece en el amor, con el amor de Dios. Podemos perdonar porque hemos sido perdonados. Y eso es lo que el apóstol Pablo desarrolla en su carta. Muy bien. Saúl, mira, cuando David vino allí al campo de la guerra, él preguntó, ¿qué le darán al que venciera al gigante? Y ahí estaba toda la recompensa. ¿Sabes? Saúl le cambió a David. En el versículo 19 del capítulo 18. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David. ¿Por qué? Porque era parte de la recompensa, como había dicho Saúl. ¿Qué pasó ese día? Ese tiempo. Ella fue dada por mujer, ¿a quién? A Adriel Mejolatita.
¿Qué pasó? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo actúas tú cuando te cambian las condiciones? Cuando te defraudan, cuando te incumplen las promesas, cuando te tratan injustamente. Eso fue lo que le pasó a David. Le correspondía como herencia, como recompensa, la hija del rey. Y Saúl, con su mala condición de corazón, se la dio a otro. ¿Cómo reaccionaría yo? Yo me he puesto, ¿cómo sería? No. Y empezamos a ser como espirituales. Ese Saúl ya no tiene el Espíritu Santo. Ese Saúl tiene un demonio encima. Y empezamos a contarle a otros. ¿Sí se ha dado cuenta? Oh, ya no tiene el Espíritu Santo, tiene el demonio encima. Y empezamos a armar sindicato por la injusticia que se nos está cometiendo. ¿Alguno ha visto un sindicato para reivindicar los deberes de los trabajadores? No, todos los derechos. ¿Sabe? Cuando maduramos en las cosas del Señor tenemos más responsabilidad, más autoridad y menos derechos. Bueno, no sé si me entendieron, pero bueno. Cuando estamos nuevecitos en las cosas de Dios tenemos poca responsabilidad, poca autoridad y muchos derechos. Que me cuiden, que me atienden, que me llamen, que me ministren, que me oren, que me... Pero viene el proceso de Dios para formarte. Ay, no nos gusta, ¿verdad? Queremos la autoridad. Pero la autoridad vendrá con mayor responsabilidad y con menos derechos. Entonces, cuando me defraudan, cuando me tratan injustamente, cuando me incumplen promesas, cuando cambian las condiciones, ¿cómo actúo? Allí es la oportunidad de manifestar realmente la obra de Dios en mi vida. ¿Cómo actuó David? David no montó un sindicato allí, David no se rebeló en ningún aspecto. Vemos en lo que hemos estado leyendo que David se puso en contra de Saúl. En ningún momento. Seguramente, y por eso muchos de los salmos, usted encontrará hasta títulos de los salmos escritos en estos momentos difíciles. Él se metía con Dios. Él iba al Señor a llorar su situación. Iba a contarle sus penas al Señor. Iba a derramar su corazón delante de Dios. Y allí venía el Espíritu Santo y le daba toda la consolación, toda la fuerza. Normalmente cuando usted lee los salmos, esos salmos como de lamentos, siempre termina con alabanzas a Dios. Y la Biblia dice, si alguno está triste, ¿qué haga? Bueno, haga oración. Porque con la oración y la búsqueda de Dios te cambia y te pone alegre. Y si está alguno alegre, cante alabanzas. ¿Está triste? Haga oración, busque a Dios, métase con el Señor, reciba su fuerza. Él te cambiará por dentro tu lamento en baile, desatará tu silicio. Y entonces saldrás a alabar su nombre, a exaltar su nombre. Y luego viene una prueba. Saúl se entera que Mical, la otra hija, le agrada a David. Y entonces le pone una prueba a David. Pero lo que quería era Saúl que David muriera. Entonces, ¿cuál es la prueba que le pone? ¿Cuál es la dote que le pone a David? Mereciéndola por haber vencido a Goliat. Si no le dio una, pues ahí estaba la otra que estaba enamorada. Pero ¿qué le dice Saúl a David? Tráeme 100 prepucios de filisteos. Debían tener Medeín filistea, cada prepucio. ¿Y David le trajo cuántos? Creo que le trajo 200. Es decir, David fue una milla más. Interesante. Porque David puede decir, bueno, para que se fije que yo soy, le traeré los 100. Pero no, trajo 200. Eso nos habla de ir más allá de lo que se nos dice. Jesús, ¿qué habló? Cuando hagamos lo que se nos ha dicho estrictamente, ¿qué pasa con nosotros? ¿Somos siervos qué? Inútiles. Cuando solo hacemos lo que se nos ha dicho.
Pero Jesús dijo, si alguno te obliga a llevar una milla, una carga, una milla, ve con él 2. David con esta actitud no estaba restregándole los prepucios en la cara a Saúl. Estaba diciendo, tus enemigos son mis enemigos. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Y si tú me mandas por 100, yo iré por 200. No como una competencia, sino como una forma de honrarlo 2 veces. A alguien que tal vez en nuestro estándar no merecía. David tuvo que escapar, huir. Después comenzó una persecución ya por la vida, ya casado con Mical. David tiene que salir por la ventana, escapar porque Saúl mandó matarlo en la casa de su hija. Tiene que huir de la ciudad, del palacio primero, de la casa después, de la ciudad después, de su tierra. Tiene que irse para un país, para los filisteos. Tiene que huir, porque ya Saúl se había puesto que no descansaría hasta matar a David. Y tiene que huir e irse de país, huir de país. Y en una de esas huidas, David llega a una ciudad de sacerdotes. Eso está ya en el capítulo 22, del 11 al 22. Un relato bien triste, bien lamentable. David en esa huida llega a esa tierra de Nob, se llama ese lugar, ciudad de los sacerdotes. Y allí le ayudan con pan y le dan una espada, que David ha salido huyendo. Y le dan pan, el pan de la proposición, eso habla proféticamente. Jesús habló acerca de eso luego, que ese pan no comían sino solo los sacerdotes, pero David era un rey sacerdote, era un tipo del creyente del nuevo pacto, y participó del pan que solo comían los sacerdotes. Pero allí había un hombre que los acusó a los sacerdotes, y Saúl vino y mató 85 sacerdotes. Porque según su locura, esos sacerdotes estaban en complot con David contra Saúl. ¿Sabe qué dijo David cuando se entera de eso? Eso hubiera sido suficiente para levantarse. David ya había sido ungido como próximo rey. Ya había sido ungido en el capítulo 16. David se pudo haber levantado para tomar la justicia por su mano. Como 85 sacerdotes consagrados a Dios, que en inocencia le dieron a David porque él no sabía. Es más, David luego reconoce que él no les dijo la verdad completa, que él iba en comisión. Él no les dijo todo, no los enteró de todo. Pero David dice, yo soy responsable de la muerte de esos 85 sacerdotes. No fue Saúl, yo fui el responsable. Yo los puse en riesgo. Pero posiblemente en la carne hubiera sido motivo más que suficiente. Ya estoy ungido, ya tengo la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí porque esto lo leímos en el capítulo 16. Empezó a manifestarse el Espíritu Santo sobre él. Pues es ya suficiente lo que ha hecho Saúl. No tanto por lo que me ha hecho a mí, mira lo que ha hecho con ellos. 85 sacerdotes que llevaban vestido de lino, dice ahí, fueron muertos por la locura, por los celos, por la venganza de este hombre, Saúl. Pero sin embargo David no se levantó contra él. ¿Sabe? Lo más importante para Dios es cómo respondemos. Y tú eres responsable por tus propias acciones. Tú no eres responsable por cómo se comportan los demás. Delante de Dios, tú eres responsable cómo tú respondes. ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Cada uno, si asumiéramos nuestra responsabilidad. Esto fue lo que le faltó a Adán. Yo creo que si Adán hubiera sido responsable y hubiera asumido su responsabilidad, allí mismo cuando Dios vino en el huerto para decirle, ¿dónde estás, Adán? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Claro. Oh, me escondí porque
estuve desnudo y tuve que cubrirme. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol la mujer que me diste. ¿Por qué me diste mujer? Tú fuiste el de la idea. La mujer que me diste. Me hizo una llave inglesa así, me metió y comí. Esa mujer es la responsable. Y le pregunta, mujer, la serpiente. Me engañó la serpiente. Y así no la hemos pasado. Un marín de dos pingüinos. Yo no. La responsabilidad es del sistema de gobierno, uno u otro. La responsabilidad ha sido de mis jefes, esos jefes que yo tengo. No, usted conociera a los jefes. No, esos papás que me tocaron a mí. Uy, me hubieran tocado los suyos. No. Cada uno anda jugando a que no, ese es el de allá, el de más allá. Escucha una cosa. Con la edad viene la vejez. Con asumir responsabilidad, la madurez. Hay jóvenes mucho más maduros que responsablemente están afrontando sus tareas y demás, que hombres de muchos años irresponsables, que no asumieron su responsabilidad. Su responsabilidad con Dios, con su esposa, con sus hijos. No es fácil la vida matrimonial, aquí haciendo un pequeño, ya que este sábado habrá nupcias. No es fácil la vida matrimonial. Pero si el Señor está con nosotros, todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Y todo lo podemos en todas las áreas de nuestra vida. Hasta las 9, ¿verdad? ¿Hasta las 9? Ah, que le entendí que a las 10, 9, no. Lo que pasa es que yo tengo la hora de Colombia, son las 8. Faltan 10 para las 8. Muy bien. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? Mira, en Mateo capítulo 11, 29, Jesús dijo algo que no lo volvió a repetir y me llama mucho la atención. Mateo 11, 29. Él dice, venid a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí como sano enfermos. Aprended de mí como resucito muertos. Aprended de mí cómo libero a endemoniados, ¿sí? No. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo si uno ejerce resistencia, experimenta presión. Y el corazón manso y humilde es el que perdona. Es el que sobrelleva las cargas de otros. El corazón manso y humilde. Y es el fruto del Espíritu Santo, mansedumbre del Espíritu Santo en nuestra vida. Si algo debemos aprender, que Él dijo, aprendan de mí, es que ser mansos y humildes de corazón. Para que cuando Dios nos use, y ya nos está usando, y ya los va a usar aquí en Wet Plains para llenar este valle con la gloria de su presencia. Si ustedes tienen el corazón manso y humilde, no se levantarán en orgullo. No se levantarán mirando a los demás de segunda, tercera categoría. El Señor los va a hacer una iglesia grande. Porque acabo de oír una palabra profética que confirma lo que Dios ha puesto en el corazón a sus pastores. Pero deben mantener un corazón manso y humilde. Para saber que es Dios el que los bendecirá, los ha bendecido y los seguirá bendiciendo. Que es Dios el que les añadirá los que han de ser salvos. Que es Dios el que los multiplicará. Mantener el corazón manso y humilde. Para que Él pueda seguir dando una mayor gracia. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a quienes? A los soberbios. Manso y humilde. Eso es lo que Dios estaba formando en el corazón de David durante todo este proceso. Eso es lo que Dios está formando dentro de ti. A Cristo en cada uno. Para ser los verdaderos adoradores. Adoradores conforme al corazón de Dios.
Podemos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que ser cristiano no sea solo un rótulo. Cristianos se llamaron aquellos discípulos del Señor que eran como Él. Cristos pequeños, cristianos, Cristos pequeños. Pero que lo manifiestan donde quiera que vaya. Vamos a dejar entonces esta noche esta parte. Me faltó un pedacito de la primera parte, pero ya hemos tratado algunas cosas para que el Señor siga obrando en nuestras vidas y seamos hechos hombres y mujeres adoradores conforme al corazón de Dios. Póngase en pie un momento, por favor.